Bueno, vamos a seguir con nuestro curso de cristología. Esta es la segunda clase y continuación del tema introductorio al curso de cristología, o más propiamente a la cristología como tal. Hemos hablado de asuntos sumamente importantes, aunque bastante conocidos, o en teoría deberían de ser bastante conocidos por la mayoría de cristianos. Hemos visto cristología y teología, la relación entre la cristología y la teología propia. Bueno, antes miramos un poco sobre la definición estándar de cristología. Vimos también el misterio de Cristo, que es objeto de la cristología, cristología y su relación con la soteriología, que la cristología, si bien se ocupa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, no obstante, el estudio de la obra de Cristo es un campo particular de la soteriología. Entonces, la cristología se enfoca en la persona, mientras la soteriología lo hace en la obra de Cristo. También vimos la importancia y el lugar de la cristología como tratado teológico, la cristología y el misterio de Dios, el misterio trinitario. Y bueno, esas son las distintas cuestiones que analizamos en nuestra primera clase. Reitero lo que expresé en esa clase, en la clase anterior, sobre el texto base en el que me voy a estar apoyando probablemente del todo. O sea, me voy a apoyar totalmente en el desarrollo de este curso, como es la obra Cristología. Aquí está, es un texto católico romano de Lucas F. Mateo Seco y Miguel Brugarolas. Pertenece a los manuales del Instituto Superior de Ciencia Religiosa. La editorial es EUNSA, de ediciones de la Universidad de Navarra S.A. Pamplona. Ok, vamos ahora a ver otra cuestión dentro del tema introductorio a la cristología. La primera cuestión en realidad lleva por título Cristología y teología, entiéndase aquí teología propia. Y ahora, en segundo lugar, vamos a hablar de cuestiones metodológicas propias de la cristología. ¿Qué metodología se emplea en el estudio de la cristología? Entonces, la dinámica es darle lectura a aquellas porciones que son claves que yo he decidido leer con el objetivo de explicar cada una de esas porciones que iré leyendo, haciendo las debidas pausas y las respectivas explicaciones. Entonces, leo, me detengo y procedo a explicar. Cuestiones metodológicas propias de la cristología, por si alguno quiere hacer apuntes. Cualquier pregunta, yo la estaré respondiendo en el próximo video. Entre las cuestiones metodológicas propias de la cristología, prestaremos especial atención a las relaciones entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe.
Recuérdese que se levantó una polémica hace algunos siglos, unos tres siglos, 2 siglos atrás, siglo XVIII, principalmente en el siglo XIX en adelante, entre lo que se llama el Jesús histórico y el Cristo de la fe, como si fuesen dos personas distintas, como si el Jesús histórico fuese el Jesús verdadero, sin ningún mito que lo circunde, sin ningún misterio, sin ningún hecho sobrenatural, versus el Cristo de la fe, que sería el objeto de la fe de los cristianos que han mitificado la persona de Jesucristo. Pero realmente para nosotros los cristianos, el Jesús histórico y el Cristo de la fe son la misma persona. Simplemente que ese Jesús histórico hace referencia al verbo que se encarna y que al hacerse carne, al hacerse uno consustancial a nosotros, excepto en el pecado, ha decidido participar de nuestra naturaleza, de nuestras fragilidades, y se ha confinado a los límites espaciotemporales, que es el estudio de la historia. La historia es el estudio de el hombre dentro de los límites espacios temporales. Se trata de una cuestión importante que es necesario conocer, pues precisamente porque confesamos que Jesús es Dios y hombre verdadero, es teántropos, verdadero Dios, verdadero hombre, la cristología no puede prescindir de las cuestiones históricas. ¿Por qué? Porque el Cristo de la fe es el logo que se encarna, y el logo que se encarna es aquel que decide vivir en medio de nosotros, siendo uno como nosotros, excepto en el pecado. Y por lo tanto, participa de esa finitud en virtud de su naturaleza humana que lo hace sujeto del tiempo y el espacio. Es decir, es un Jesús histórico porque pertenece, entra a la historia de la humanidad, en tanto que en su naturaleza divina, preexistiendo como la segunda persona de la deidad, como es el caso del Padre y del Espíritu Santo, es decir, de la deidad, no está de ninguna manera limitado al tiempo y el espacio, y por lo tanto no es un objeto de la historia. Dios no es un objeto de la historia. Dios trasciende la historia. La historia no tiene como objeto a Dios, no puede tener por objeto a Dios. Este apartado, el que vamos a tratar, el punto 2, cuestiones metodológicas propias de la cristología, se cierra con el análisis de dos modos de acceder al misterio de Cristo. Hay dos formas ortodoxas de estudiar la persona de Jesucristo. Es decir, hay dos maneras de acceder a la cristología que son válidas y hasta complementarias. Una de ellas es partiendo de su divinidad y descendiendo hasta la humanidad. Esto se conoce como una cristología descendente. Descendente, ¿verdad? O la segunda vía es partiendo de la humanidad y ascendiendo hasta su divinidad, lo que se conoce como una cristología ascendente. Entonces tenemos dos formas de acceder
al estudio de la persona de Jesucristo, es decir, de acceder al ámbito de la cristología. Una de ellas es yendo de lo humano y ascendiendo hasta lo divino, es decir, una cristología que va de menos a más. Es una cristología ascendente porque va de lo bajo, ¿verdad? De lo inferior a lo superior. Lo inferior, la naturaleza humana; lo superior, la naturaleza divina. Y la otra vía es la cristología descendente, que es la vía opuesta y que consiste en el estudio de la persona de Jesucristo a partir de su divinidad, descendiendo hasta llegar a su humanidad. Esta es la cristología descendente. Entonces tenemos cristología ascendente y tenemos cristología descendente. Se trata de dos métodos de elaborar la cristología, dos métodos o dos caminos, porque de ahí viene el término método. Se trata de dos métodos de elaborar la cristología, dos métodos que, sin embargo, entrañan una profunda carga teológica. Son dos métodos válidos, pero uno de ellos es preferible al otro, sin caer en los extremos. Porque, por cierto, cada una de estas vías tiene sus peligros si se recorren de tal manera que abusemos de ellas y caigamos en extremos. Tenemos entonces la cristología desde abajo o cristología ascendente, porque desde abajo, porque partimos de abajo y así vamos ascendiendo hasta llegar a su divinidad, que tiene como punto de partida la humanidad del Señor y busca ahí en esa humanidad, en la verdadera humanidad de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación de la divinidad de Jesús. No es que la cristología desde abajo, cristología ascendente, no es una cristología que prescinde de su naturaleza divina y se enfoca única y exclusivamente en su naturaleza humana, de ninguna manera. La cristología ortodoxa implica el estudio de la persona de manera integral, con sus dos naturalezas. Y cuando hablamos de una cristología ascendente, es porque vamos a comenzar con el estudio de la naturaleza humana, con su encarnación, su consustancialidad con nosotros los hombres, salvo en el pecado, pero no nos vamos a quedar allí, porque Jesús no es solamente verdadero hombre, sino que también y sobre todo es verdadero Dios. Entonces vamos a ascender hasta llegar a su naturaleza divina, por la que es preexistente y eternamente segunda persona en la Trinidad. La cristología desde arriba, que es la cristología descendente, desde arriba porque va de lo más de la naturaleza divina, que es la naturaleza eterna del Logos, y de esa manera va descendiendo, estudia el Logos desde sus orígenes, desde su consustancialidad con el Padre, desde su eterno engendramiento, y baja, desciende, ¿verdad?, hasta la humanidad. Entonces, la cristología de arriba o cristología descendente parte de la divinidad del Verbo, que se encarna, pero que antes de la encarnación existía. No es que vino a existir a partir de la encarnación. Y desde aquí, desde esa naturaleza divina, bajando hasta la naturaleza humana, contemplamos la humanidad del Señor. Como veremos, cada una de estas perspectivas solo puede considerarse válida en la medida en que una no excluya a la otra. Es decir,
en la medida en que haya una visión integradora de las dos. Esto es fundamental, porque los extremos o la supresión de alguna de estas dos vías, la supresión o la mutua exclusión de estas vías, va a llevar a serios errores cristológicos, que son las herejías. Entonces, ambos métodos son válidos siempre y cuando no se excluyan entre sí. Es decir, la cristología ascendente no debe excluir la cristología descendente, y la descendente no debe de excluir a la ascendente. Es decir, la cristología ascendente no puede quedarse abajo, que sería un extremo, y prescindir de la naturaleza divina, convirtiendo a Jesús en un simple hombre, o limitando a Jesús a su humanidad. Jesús solamente es humano, que es el error de los ebionitas, de los arrianos, etc. O el extremo de la otra vía, llevada justamente por ese camino, que consiste en enfocarse en la divinidad de Jesús y suprimir su humanidad, que es el error del gnosticismo, que es el error del docetismo. Punto 1 de este epígrafe, cuestiones metodológicas propias de la cristología, porque cada punto se va desglosando en su punto. Tenemos como subpunto el siguiente: el acceso a Jesús y la cristología sistemática. La confesión de fe, esa confesión de fe cristiana que es propia de todo creyente, que reza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, de Mateo 16, donde Pedro fue vocero no solo de los apóstoles del colegio apostólico, sino vocero de toda la iglesia. A través de Pedro, toda la iglesia confiesa con esas palabras inspiradas de Mateo 16, que no fueron reveladas por carne ni sangre, sino por el Padre que está en los cielos. Nosotros confesamos a Jesucristo, lo confesamos como el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Al mismo tiempo, ¿verdad?, que es norma de todo el quehacer teológico, esa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, remite a la historia de Jesús de Nazaret como parte integrante de esa misma fe. Esa declaración de su divinidad, de su mesianismo, es una declaración que también contempla su verdadera humanidad y sus orígenes humildes en cuanto a su naturaleza humana, como un judío del primer siglo que vivió en Nazaret, que nació en Belén Efrata, etcétera, etcétera. No solo creemos que Jesucristo es Dios, también creemos que él nació y que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. O sea, nosotros no solamente creemos que Jesucristo es divino, que es verdadero Dios consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo, segunda persona en la Trinidad, porque si solo confesáramos su divinidad y suprimiéramos su humanidad, o la omitiéramos o la rechazáramos, entonces caeríamos en el error de los docetas, que negaban la encarnación del Logos, y de otros grupos sectarios. Pero tampoco esta declaración puede verse como una simple confesión del mesiasgo de Jesucristo, sin que por ello sea verdadero Dios. Es decir, algunos pueden aceptar que Jesucristo es el Mesías, el enviado del Padre, pero que no es divino como el Padre.
o que puede ser divino, participar de la naturaleza divina, pero siendo una criatura, como enseñan los testigos. Nosotros confesamos que Jesucristo, al mismo tiempo que es verdadero hombre, es y siempre será y siempre ha sido verdadero Dios. Nótese bien, pertenecen a la fe de los cristianos, no solo verdades eternas, como la confesión de que Jesucristo es el Logo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que es eternamente engendrado por el Padre, sino también pertenecen a la fe acontecimientos históricos. ¿Por qué? Porque Dios quiso introducirse en la historia, y para ello envió a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Lo envió, es el misterio de la encarnación, por el que Dios mismo viene a nosotros para salvarnos, pero hecho verdadera carne, sin que por ello, ¿verdad?, haya perdido un solo ápice de su divinidad, ni que por ello signifique que hay dos personas en Jesucristo. Entonces, la fe cristiana involucra el estudio de verdades eternas como la Trinidad, etcétera, pero también de acontecimientos históricos. Pertenece a la fe el estudio de acontecimientos históricos como la encarnación. La encarnación no es un asunto esté desconectado de la historia, al contrario, es un hecho no solo teológico, sino también histórico. Cristo se encarnó, el Logo se encarnó, y se encarnó un día concreto, nació de la Virgen María, se hizo uno con nosotros, creció, se convirtió en adulto, empezó un ministerio público, padeció bajo Poncio Pilato, como reza el credo, y ahí están los aspectos históricos que forman parte también del núcleo de la fe cristiana. La investigación histórica sobre Jesús de Nazaret es una exigencia de la fe cristiana. Nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe que esté desvinculada de la historia, no es una fe que constituya un salto en la oscuridad. Nosotros no solo aceptamos, nosotros aceptamos por fe que el Logo se encarnó, pero la encarnación del Logo, por ser un hecho histórico, también es objeto de investigación histórica. Así lo pone en relieve el Nuevo Testamento, escrito para suscitar la fe y concebido como narración de lo acontecido y enseñado por Jesús de Nazaret. Léase Lucas 1:1 en adelante, 1 Corintios 15, 1 al 8, entre otros pasajes. Los apóstoles, antes que portadores de una determinada y sublime doctrina, se presentan como testigos de la muerte y resurrección del Señor. En efecto, ellos no solo predican al Cristo, la fe, que es objeto de la fe de ellos y de la fe de todos los creyentes, sino predican al Jesús de la historia, el Jesús que pertenece a la historia y que a la misma vez la trasciende. En todos los símbolos de la fe, y aquí por ejemplo se refiere a credos, se presenta la vida de Jesús. Creo en Dios, creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, etcétera, y se describen acontecimientos históricos. Padeció bajo Poncio Pilato, fue muerto y sepultado, resucitó al tercer día, etcétera, etcétera. En todos los símbolos de la fe se presenta la vida de Jesús, su nacimiento y su muerte, y su resurrección como objeto de fe. Entonces, la fe y la historia no están divorciadas, sino unidas cuando de Jesucristo se trata. Y cuando de la fe cristiana concierne.
La fe cristiana no es una fe puesta solo en verdades que trascienden el tiempo y el espacio, sino que incluye la historia, nuestra propia historia, la historia de la redención. Esto forma parte del núcleo esencial de la parádosis, que se traduce en un término griego que se puede traducir como tradición del tesoro a transmitir. Y aquí, bueno, lo voy a leer porque me parece que no es contrario a nuestra fe protestante, pero aquí está citando el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 83, que dice: parádosis es un término griego que significa entrega, transmisión o herencia. De ahí viene la tradición, aquello que es transmitido o entregado en herencia. En este contexto teológico, se utiliza para designar la revelación de Jesucristo transmitida por los apóstoles, porque efectivamente estas verdades fueron primeramente transmitidas de manera oral, pero Dios había establecido que esa transmisión oral finalmente quedase consignada por escrito en lo que nosotros conocemos como Biblia o como palabra de Dios. En este contexto teológico se utiliza para designar la revelación de Jesucristo transmitida por los apóstoles. La tradición apostólica, que es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. Eso dice el numeral 83 del Catecismo de la Iglesia Católica. Está bien, siempre y cuando tengamos cuidado con lo que se presenta o se nos quiere presentar como tradición apostólica. Para nosotros los protestantes, la tradición apostólica es, sobre todas las cosas, el testimonio de los apóstoles consignado en el Nuevo Testamento. No quiere decir que solamente lo que aparece en el Nuevo Testamento es palabra de Dios, es decir, para evitar confusión, nosotros no negamos que fuera el Nuevo Testamento, Cristo dijo cosas, muchas cosas, e hizo muchísimas cosas que no están registradas en el Nuevo Testamento, igual los apóstoles. Pero para nosotros la regla de fe es aquello que Dios decidió en su providencia dejar consignado en este libro que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Los hechos históricos, habiendo cerrado la lectura del numeral 83 del Catecismo de la Iglesia Católica, continúa el autor diciendo: los hechos históricos de la vida del Señor están testimoniados, pues, en medio de claras confesiones de fe. Si ustedes recuerdan, el evangelista Lucas escribe casi como un historiador profesional. De hecho, él mismo le explica a su destinatario, si no recuerdo mal, Teófilo, cómo decidió poner por escrito estos dos libros que aparecen por separado, pero que son uno solo, básicamente el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Vamos a leer Hechos 1:1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado se refiere a lo que nosotros conocemos como el Evangelio según San Lucas o Evangelio de Lucas. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, ahora vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas 1:1. Dice, por lo menos el encabezado de la Reina Valera, que sabemos que los encabezados fueron añadidos para facilitar la lectura, dice dedicatoria a Teófilo, y dice así, verso 1 en adelante: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron, testigos oculares, con sus ojos,
y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice el verso 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿verdad? De una manera ordenada, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vemos el rigor académico y hasta podemos decir historiográfico por parte de San Lucas, sin que por ello se pueda negar también la participación del Espíritu Santo, que se vale de este autor humano para la redacción del Evangelio y luego del libro de los Hechos. Sigue diciendo, y es que el Nuevo Testamento no tiene como finalidad una aséptica información historiográfica de lo acontecido en Jesús de Nazaret. Ni siquiera desea hacer una biografía de Jesús en el sentido en que en nuestro siglo se entiende la biografía como género literario. O sea, tampoco es que Lucas escribió como escriben los historiadores modernos, como incluso escribieron sus contemporáneos, historiadores contemporáneos a Lucas, Tácito, qué sé yo, entre otros importantes historiadores, porque los evangelios no son biografías. Por favor, no son biografías. Los evangelios son resúmenes de la vida de Jesucristo concentrados en el ministerio público de nuestro Señor, y ni siquiera en todo el ministerio, los 3 o 4 años que duró su ministerio público, sino en los principales acontecimientos que le plugo a Dios que quedaran registrados. Sigue diciendo, el Nuevo Testamento y con él toda la tradición de la iglesia pretende ante todo transmitir el testimonio de la fe eclesial sobre Jesús y presentarlo en su pleno significado de Cristo, o sea, de Mesías y de Curio Señor. O sea, el testimonio de la iglesia es un testimonio del Jesús de la historia y del Cristo de la fe, que no pretende darnos pormenores de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús en ese periodo entre su nacimiento y su ministerio público? De hecho, salvo ese episodio que se narra, me parece, solo en el Evangelio de Lucas, si no estoy equivocado, cuando se extravía, o no que no se extravió, cuando los padres pensaron que se había extraviado y lo encontraron disputando con los maestros de la ley a sus escasos 12 años. Pero hay bastante silencio, hay un largo paréntesis entre los principales acontecimientos narrados acerca de su concepción y nacimiento hasta su ministerio público, cuando aparece Juan el Bautista y luego Jesús es bautizado por este. No es que Jesús no tuvo un desarrollo normal, no es que Jesús no recorrió las etapas del ciclo vital como todo hombre que pasa de la niñez a la adolescencia y la adolescencia a la vida adulta, sino que los evangelios no pretenden darnos pormenores, sino enfocarnos, como dice Juan, estas cosas se han escrito para que tengan fe y para que teniendo fe el hombre pueda salvarse. Este hecho garantiza, por contragolpe, la veracidad de cuanto en él se narra en torno a la vida de Jesús. Sí, porque a diferencia de los evangelios apócrifos
que circularon muchos evangelios apócrifos que están repletos de leyenda, de fábula de un Cristo mítico. Estos evangelios evidentemente nos van a presentar hechos sobrenaturales, extraordinarios, como la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, el fenómeno de la estrella y otras cosas más, pero por lo demás son hechos naturales. O sea, Jesús nace como nace todo ser humano. Jesús es amamantado, Jesús es cuidado por sus padres, Jesús crece en estatura, en gracia, en conocimiento y en gracia para con los hombres y para con Dios. No están cargados de esas leyendas ni están enfocados en cuestiones que son secundarias, sino están centradas en el núcleo del evangelio. Por eso se les conoce como tales, los evangelios. En efecto, la afirmación de que Jesús es el Cristo y Señor implica, entre otras cosas, el respeto sagrado con que el testigo testifica aquello que sus ojos vieron y sus manos tocaron al verbo de la vida. Por ello, la profesión de fe, Jesús es el Cristo, esa profesión, esa confesión, Jesús es el Cristo, remite al creyente y a la cristología a una historia totalmente concreta, pero a su vez de significado universal. Es una historia concreta, la confesión, Jesús es el Cristo, o sea, Jesús es el Mesías, si bien tiene una remite a un hecho concreto, a una persona concreta, esa remisión tiene una trascendencia universal. Remite también al destino único de un hombre a quien se considera perfecto hombre. Se le considera no un hombre cualquiera, sino perfecto hombre. Nacido sin pecado y sin embargo no un mero hombre. Perfecto hombre, sí. Totalmente humano, sí. En el sentido de verdadero hombre. Pero no un mero hombre, pues a la vez es Dios. Y ahí está el misterio de que siendo Cristo una sola persona, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y de eso vamos a tratar a lo largo de este curso cuando hablemos de la unión hipostática. Es uno de los temas más fundamentales y también más polémicos en lo que respecta a la cristología. Jesucristo en cuanto hombre tiene una dimensión histórica accesible según los métodos históricos críticos. Se trata de una accesibilidad homóloga a la de los personajes de su época. Jesús en cuanto hombre es un personaje histórico. Es el Jesús de la historia que puede y debe ser estudiado por los mismos métodos, con los mismos métodos con los que se estudia cualquier personaje histórico relevante, como se estudia un Julio César, como se estudia un Alejandro el Grande, como se estudia un Napoleón Bonaparte, como se estudia un Leonardo da Vinci, en tanto su dimensión humana, Jesucristo pertenece a la historia y es, por lo tanto, accesible a la investigación histórico-crítica. Ahora, Jesucristo en cuanto Dios, como es obvio, posee una trascendencia que sobrepasa los métodos de investigación histórica, así como los de cualquier otra ciencia del hombre. En tanto divino, en tanto totalmente divino, totalmente Dios o verdadero Dios, Jesucristo trasciende el objeto de la historia, porque trasciende el tiempo y el espacio, trasciende la humanidad y por lo tanto ya no es objeto
eh, de la historia. Ya, recuerda, la historia tiene un comienzo y si no un final, por lo menos es una historia lineal, teniendo un comienzo, un punto de partida y yendo progresivamente hacia adelante. Pero Jesucristo, en tanto divino, en tanto Dios, no tiene comienzo. Ya, no tiene comienzo y no está segmentado, su existencia no está segmentada, sino que es una eterna existencia. Ni siquiera el contacto físico de sus contemporáneos, oír sus palabras o presenciar sus milagros, aquellos que oyeron sus palabras y presenciaron sus milagros, bastaban para penetrar en el misterio interior del hombre Dios, del teántropos, sin un don recibido a lo alto y la aceptación personal de ese don, que es la fe. Por eso, cuando pregunta a Jesús, ¿y para vosotros quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le elogia, le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación, es un don del cielo, es un don de Dios. La fe es un don de Dios por la que nosotros reconocemos que ese hombre, que ese personaje histórico, que ese Jesús de la historia es a la misma vez el Cristo de la fe, un Cristo que trasciende el tiempo y el espacio. Por ello, el teólogo, que tanto debe amar la investigación histórica sobre Jesús, debe tener siempre presente que por sí sola esta investigación histórica no basta para llegar al conocimiento del misterio de Cristo, ni siquiera el conocimiento verdadero de Jesús. Pues un conocimiento verdadero de la humanidad de Jesús implica la confesión de que Él es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta por qué no podemos comenzar el estudio de Cristo, comenzar la cristología desde su humanidad, pero quedándonos o limitándonos a ella? Porque si bien Jesús es verdadero hombre y como tal fue visto, fue escuchado, fue tocado, no obstante, ese que fue visto, escuchado y tocado es el creador del cielo y la tierra. Está por encima del tiempo y el espacio. Lo abarca todo. Y como tal, no puede ser aprendido o no puede ser conocido si no es por medio de la fe. No hay método científico, no hay método histórico o historiográfico que pueda conocer al Cristo de la fe o al Cristo que no solamente es verdadero hombre, sino que es verdadero Dios. Veamos otro punto, otro encabezado, y hablemos ahora de la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Recuérdense, para nosotros no son dos personas distintas. Un Jesús histórico versus un Cristo de la fe. Son dos dimensiones de la misma persona. Esa persona que es objeto de nuestra fe, que se llama o que se conoce como Jesucristo, es a la misma vez un personaje histórico. Es decir, realmente se encarnó, anduvo en medio de nosotros, habló, fue escuchado, fue visto, fue tocado, obró milagros, sanidades, pero ese que que al encarnarse se introduce en la historia del hombre, a la misma vez la sobrepasa, porque es divino, porque es verdadero Dios. Los símbolos, o sea, los credos, credo atanasiano, el credo llamado de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, subrayan la plena y también en la definición de Calcedonia,
subrayan la plena e indisoluble unidad de nuestro Señor. Plena, total, verdadera, cualitativamente, y también indisoluble, inseparable unidad de nuestro Señor. Es decir, Jesucristo es una sola persona, que aunque tiene dos naturalezas, no pueden separarse las naturalezas, pueden distinguirse, pueden y deben distinguirse, pero nunca separarse. Los símbolos subrayan la plena, indisoluble unidad de nuestro Señor, mostrando la estrecha conexión existente entre la historia individual de Jesús, de ese Jesús que nació de la Virgen María y que por lo tanto es un personaje histórico, la historia individual de Jesús de Nazaret y el misterio de su ser personal, que es preexistente a su encarnación, porque Jesús preexiste y de hecho subsiste eternamente como la segunda persona de la deidad. Ese que nace de María, ese Jesús que nace de María, que es un personaje histórico, a la misma vez es el creador de aquella que lo pare. Ahí está el misterio de su persona, el misterio de la persona de Jesucristo. Creemos, dice un fragmento del credo, creemos en un solo Señor Jesucristo. Sí, un solo Señor, una sola persona, un solo Cristo. Es esta unidad la que exige del estudioso amar la investigación histórica y realizar al mismo tiempo esta misma investigación sin descoyuntarla, sin separarla, sin desconectarla, sin divorciarla de la confesión de fe en la trascendencia de nuestro Señor. El Jesús de la historia o el Jesús histórico no puede ser descoyuntado del Cristo de la fe, porque el Cristo de la fe es el mismo Jesús histórico. Esta unidad de Cristo, profesada en el credo y puesta de relieve tanto directa como indirectamente por el Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia, yo preferiría al término tradición el término testimonio, el testimonio de la Iglesia. La Iglesia ha testimoniado, confesando a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Implica, como es obvio, la afirmación de que Jesús de Nazaret, el Jesús de la historia, es al mismo tiempo el Cristo esperado, o sea, el Mesías esperado, Señor y Dios. Ese que nació de la Virgen María como Mesías esperado, como Mesías prometido, es a la misma vez Señor y Dios. Aquí, en esta unidad, en la unidad hipostática o en la unidad personal de Jesucristo, se sitúa el núcleo de la fe de la Iglesia, de la fe cristiana, que confiesa el Jesús de la historia es el Cristo de la fe. El Jesús de la historia es el Cristo de la fe. Es una falsa dicotomía pretender crear una disyuntiva entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Plantearlo como si se trataran de dos personas distintas. Como si el Jesús de la historia es el Jesús verdadero y el Cristo de la fe, el Cristo imaginario, es el Jesús imaginario. No hay tal cosa. Son la misma persona. La distinción, esa distinción, Jesús de la historia y Cristo de la fe, surgida con Reimarus, rápidamente se convirtió en cuestión clave en el pensamiento católico. O sea, comienza con un tal Reimarus que hace esa separación, no distinción, sino separación entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Se partía del supuesto de la ilustración, o sea, de la ilustración del siglo de
llamado siglo de las luces, siglo XVIII, que es un siglo donde comienza a tener preponderancia el pensamiento escéptico, anti-sobrenatural, el pensamiento de los enciclopedistas, de los filósofos franceses como Rousseau, Voltaire, filósofos ateos como Diderot, Montesquieu, etcétera. Entonces se partía del supuesto de la ilustración de que la divinidad de Jesús es imposible. Todos los milagros que hizo Jesús o que se relata en los evangelios que hizo Jesús, todos los hechos sobrenaturales alrededor de Jesús tienen que ser rechazados, tienen que ser suprimidos hasta descubrir en medio de todas de esos adornos mitológicos, tiene que descubrirse el Jesús de la historia. Este prejuicio es la causa determinante de que Strauss, siguiendo a Reimarus, negase en su obra Vida de Jesús que el Cristo de la fe sea el Jesús de la historia. Este Reimarus es influido por el pensamiento de la Ilustración, a su vez influye sobre Strauss, escribe esa controversial, para nosotros herética llamada Vida de Jesús, donde se separa al Cristo de la fe del Jesús de la historia. Del Jesús de la historia. Según Strauss, el Jesús de la historia, el de los hechos realmente acontecidos, tendría muy poco que ver con el Cristo creído y predicado por los apóstoles, con el Cristo de la fe, en el cual estos habrían proyectado sus expectativas mesiánicas, sometiéndolo a una mitificación falsificadora. Entonces Strauss dice, en realidad los discípulos de Jesús, al verse defraudadas sus expectativas de un Mesías político militar con poderes sobrenaturales que traería el reino de Dios a la tierra, pero que finalmente es crucificado y que que es sepultado y queda en el sepulcro, ese Jesús histórico, que sería un Jesús fracasado, es adornado fruto de la mitificación falsificadora de los discípulos de Jesús hasta convertirlo en objeto de la fe de los cristianos. Ese es el famoso Cristo de la fe. Quien comienza el estudio de la cristología debe tener presente este prejuicio. O sea, y en muchos seminarios, en muchas instituciones donde se imparte teología, lamentablemente se presenta a Jesús bajo el prisma del pensamiento prejuiciado que se remonta a Reimarus, a Strauss, y que separa el Jesús de la historia del Cristo de la fe, que lamentablemente ejerce gran influencia en muchos trabajos de investigación histórica, restándoles esa objetividad imprescindible para que puedan llamarse justamente una obra científica. Nosotros los cristianos no negamos la investigación histórica de Jesús porque reconocemos que Jesús es un personaje histórico, pero rechazamos con vehemencia que el Jesús histórico sea cualitativamente diferente del Jesús de la fe o el Cristo de la fe. Son la misma persona. En cualquier caso, desde que
En cualquier caso, desde que hacia 1778, imagínense, siglo XVIII, surgió el llamado problema sobre el Jesús histórico, la distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe no puede ser ignorada por el estudioso de la cristología. O sea, se vuelve a partir del siglo XVIII imperioso la distinción, no la separación para un cristiano, la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ambos siendo la misma persona. Y se vuelve imperioso debido a la no distinción, sino a la separación que comienza a hacerse a partir de la ilustración del siglo de las luces. Según las notas de Reimarus, el Jesús que existió realmente en Nazaret, el Jesús de la historia, cuidado, porque el Jesús de la historia de nosotros los cristianos no es el Jesús histórico de los teólogos liberales, de aquellos que niegan todo hecho sobrenatural, todo atributo sobrenatural de Jesucristo. Ellos pueden hablar del Jesús de la historia. Y nosotros también hablamos del Jesús de la historia, pero el Jesús de la historia de ellos no es el mismo Jesús de la historia nuestra. Por lo tanto, la separación aquí no es entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe para nosotros, sino entre el Jesús de la historia que nosotros confesamos y el Jesús de la historia que los detractores de la divinidad de Cristo proclaman desde las cátedras universitarias. Entonces Reimarus dice que según las notas de Reimarus, el Jesús que existió realmente en Nazaret, el Jesús de la historia, no es el mismo que el Cristo predicado por los evangelios. No es el mismo Cristo. El primero, el Jesús histórico, habría sido un Mesías político fracasado porque sus intenciones políticas finalmente fueron derrotadas, que se limitó a proclamar el reino de Dios como presente, entendiendo este reino como político. Era este el reino que esperaban los apóstoles, los cuales, muerto Jesús y destruidas con ellos sus esperanzas de llegar a obtener el poder político, inventaron la resurrección de Jesús y con ello una nueva religión con el fin de obtener al menos un fuerte poder religioso. Como una proyección inconsciente o del inconsciente, como una forma de subliminar, como un mecanismo de defensa, como un inconsciente colectivo. Los apóstoles, viendo fracasadas sus expectativas, sus esperanzas mesiánicas de un Mesías político que finalmente es derrotado, terminan fabricándose un Cristo invencible que sería el Cristo de la fe, según ellos, según Reimarus. Con esta pretensión recompusieron los hechos, cambiaron, o sea, hacen una revisión del texto sagrado y lo expurgan de toda nota sobrenatural. No hay un nacimiento sobrenatural, no hay una virgen que da luz a un hijo sin participación de coito alguno, no hay estrella milagrosa, no hay astrólogos que llegaran, los reyes, famosos reyes magos, no hay nada sobrenatural, no hay conversión del agua en vino, sanación de los paralíticos, etc. Todo es naturalizado. Lo sobrenatural es naturalizado. De ahí que Reimarus, de ahí que para Reimarus el Jesús de la historia y el Cristo de la fe no solo sean expresiones
que significan matices diversos de una misma realidad. Jesucristo, sino que se refieran a dos cuestiones incompatibles entre sí. Por eso digo que nosotros hacemos distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, no separación. Así como hacemos una distinción entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. La verdadera separación es la que hacen ellos. Ellos sí separan al Cristo de la fe del Jesús histórico. Y nosotros a nuestra vez nos separamos de ellos porque el Jesús de la historia de ellos no es el Jesús de la historia nuestra. La extrema posición de Reimarus no fue seguida, afortunadamente, por nadie, y el mismo Strauss, que fue influenciado por Reimarus en su vida de Jesús, rectificó muchas de sus afirmaciones. Ojalá haya encontrado misericordia y Dios le haya perdonado sus pecados. Sin embargo, la distinción Jesús de la historia, Cristo de la fe, el binomio Jesús de la historia, Cristo de la fe, que en sí misma puede recibir matizaciones y significaciones muy diversas, no ha logrado a lo largo de la historia desprenderse ni siquiera metodológicamente de este radical vicio de origen, de esta contraposición entre historia y fe. No hay, no debe haber contraposición, ni oposición, ni contraposición entre fe e historia. Porque las verdades eternas predicadas o creídas por fe son también o contienen también o están relacionadas también con verdades históricas. La encarnación es una verdad de fe, o sea, que se acepta por fe, pero también es un hecho histórico. La iglesia siempre defendió la identidad del Jesús histórico y el Cristo de la fe, siendo una sola la persona. Hay una unidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Al mismo tiempo, y junto con la defensa de esta identidad, es necesario estar atento a los diversos matices que implican estas dos expresiones, Jesús de la historia, Cristo de la fe. Con la primera, con la expresión Jesús de la historia o Jesús histórico, con la primera, se designa la humanidad de Jesús. ¿Ya? Se designa la humanidad de Jesús tal y como fue gestando su vida terrena a lo largo de su historia terrena. Y podemos decir incluso que ese Jesús de la historia o Jesús histórico puede ser parte de la vía ascendente, cristología desde abajo, que va de la humanidad y va ascendiendo hasta llegar a su divinidad. Porque parte del hecho histórico de que el verbo se encarna y descubre en su humanidad al Dios Todopoderoso, al Hijo Eterno del Padre. Mientras que el Cristo de la fe haría referencia a la metodología o a la vía descendente por la que se parte de su divinidad hasta llegar a su humanidad, es decir, parte de los orígenes divinos del Hijo. Y cuando digo orígenes no digo comienzo, principio, hablo de su preexistencia eterna como verbo de Dios, como eterna palabra del Padre, etc. Hasta, como en una escalera, descender hasta reconocer que ese verbo se ha hecho carne. Con la segunda expresión, que es la que corresponde a Cristo de la fe, se designa aquel Cristo e Hijo de Dios que la fe de los discípulos descubrió, no inventó, no falsificó, sino descubrió bajo la divinidad de la carne de Jesús. La expresión Cristo de la fe, que es compatible con la vía descendente que va de lo divino hacia lo humano, encuentra
o descubre en la divinidad de Cristo, descubre en su gloria eterna, descubre en sus atributos divinos la debilidad de su carne, paradójicamente. Mientras que esa cristología ascendente, que va de abajo hacia arriba, de menos a más, de su humanidad a su divinidad, y que hace referencia al Jesús histórico, descubre al Dios Todopoderoso en la fragilidad de la carne de Jesús. El binomio Jesús de la historia, Cristo de la fe, versa, pues, sobre dos aspectos distintos de la misma persona, distintos, que no son totalmente separables. Son distintos porque se distinguen entre sí, no porque se deban de separar. El Jesús de la historia, que es el verbo encarnado, el Jesús que es verdadero hombre, es el mismo Cristo de la fe en cuanto a personas divinas, segunda persona de la Trinidad. ¿Se distinguen? Sí, como distinguimos las dos naturalezas de Cristo, pero no se separan. Y se distinguen sobre todo en el aspecto metodológico, en el aspecto pedagógico, pero en la realidad no podemos separar al Jesús histórico del Cristo de la fe porque son la misma persona. Por ello, cuando se utiliza la expresión Jesús de la historia, si se hace en forma teológicamente correcta, se designa directamente la humanidad de Jesús tal y como desplegó sus virtualidades con el correr de su vida terrena. Es decir, en este sentido, cuando expresamos Jesús de la historia o Jesús histórico, estamos sin separar, haciendo una distinción cristológica por la que nos concentramos en la verdadera humanidad de Jesucristo. E indirectamente se designa a ese Dios que se manifestaba humanado, o que se manifestó humanado, en el caminar, el hablar o el morir de Jesús, y viceversa al hablar del Cristo de la fe. Es decir, teológicamente se puede utilizar la expresión Jesús de la historia o Jesús histórico, siempre y cuando no se descoyunte o divorcie o se separe del Cristo de la fe, como si fuesen dos personas distintas. El Jesús histórico haría referencia principalmente a su naturaleza humana, sería una cristología vista desde abajo, una cristología ascendente, mientras que con la expresión Cristo de la fe, el acento se pondría en su divinidad y sería el énfasis se pondría en su divinidad porque partiría de una cristología ascendente que va de lo divino hacia lo humano. Bueno, para ir terminando esta segunda parte, en esta segunda clase no estamos culminando el primer capítulo de esta obra que he querido utilizar como material de estudio. El capítulo 1 de esta obra se titula Tema 1, Cuestiones Introductorias. He decidido dividirlo en varias clases. En realidad lo voy a hacer en 3 clases. La anterior, esta y la que le sigue, para poder cubrir el capítulo 1 y no hacerlo demasiado largo. Ya tenemos una hora o tengo una hora con 10 minutos y si yo para cubrir todo lo que falta de este capítulo, entonces me tomaría mínimo otra hora. Entonces no quiero sobrecargarlos ni sobrecargarme. Por lo tanto, estamos por terminar esta segunda parte de la cuestión introductoria del estudio de la cristología.
Entonces ahora hablemos, para ir cerrando, de los modelos cristológicos ascendente y descendente. Ya, los modelos cristológicos ascendente y descendente y a la vez métodos o metodologías cristológicas. La distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe incide en otra división, en cierto sentido metodológica. Cristología desde abajo o cristología ascendente. Cristología, hablamos de una cristología desde abajo o cristología ascendente desde abajo porque vamos de abajo hacia arriba y ascendente porque vamos ascendiendo desde la humanidad a la divinidad. Y cristología desde arriba o cristología descendente desde arriba porque partimos de la divinidad y también se le conoce como cristología descendente porque vamos de lo divino bajando hasta lo humano. Se trata de dos métodos de elaborar la cristología. Dos métodos que, sin embargo, entrañan una profunda carga teológica, como ya lo habíamos visto. Esta doble manera de acceder al misterio de Cristo se inicia como tal distinción metodológica en los años 50 del siglo pasado, siglo XX, mediados del siglo XX, y se ha tornado de uso frecuente entre los estudiosos. O sea, se ha popularizado a partir del siglo pasado, mediados del siglo pasado, entre una cristología ascendente y una cristología descendente. Que son dos formas válidas de acceder al estudio de la persona de Jesucristo. Quien quiera precisar su significado se encuentra ante una grave dificultad, pues la diversidad de usos que estas expresiones reciben en la pluma de los escritores actuales está en estrecha dependencia del pensamiento de cada autor, de forma que resulta imposible encontrar un significado unívoco. Estos términos terminan siendo equívocos y no unívocos, no significan la misma cosa en todos los escritores. Ya, termina siendo equívoco porque significan cosas distintas según los distintos autores que tratan sobre el tema. Para unos, la cristología desde arriba no haría otra cosa que subrayar los derechos de la divinidad de Cristo, mientras que la cristología desde abajo subrayaría los de la humanidad. Para algunos, cristología desde arriba sería un énfasis en la naturaleza divina y cristología desde abajo o ascendente, el énfasis estaría en la naturaleza humana de Cristo. En este caso se trataría de una sencilla diferencia de acento o de énfasis. Por esa razón, comparar más de una vez esta distinción metodológica con la diferencia de planteamientos teológicos entre la llamada escuela alejandrina y la escuela antioqueña. A ver, voy a leer este último párrafo. Por esa razón, comparar más de una vez esta distinción metodológica con la diferencia de planteamientos teológicos entre la llamada escuela alejandría y la escuela antioqueña. Recuérdese esas dos famosas escuelas cristológicas, pero también escuelas interpretativas. Una escuela era unitiva, se enfocaba en la unidad de la persona, pero que en caso extremo caía en el monofisismo, y una cristología disyuntiva que en su esfuerzo por distinguir la naturaleza terminaba separándolas, y es la herejía nestoriana. La escuela alejandrina
subrayaba la divinidad de Cristo y la cristología descendente se encontraría dentro de esta perspectiva alejandrina. O sea, la cristología alejandrina sería una cristología descendente, porque partiría la divinidad de Cristo y pondría el acento en la naturaleza divina de Cristo. La escuela antioqueña, por su parte, subrayaba la humanidad de Cristo y en esta perspectiva se hallaría la cristología ascendente. Es decir, si tuviéramos que relacionar la cristología o la metodología ascendente y la metodología descendente con las antiguas escuelas de Alejandría y Antioquía, tendríamos que decir que la escuela de Alejandría o la escuela alejandrina utilizaría una metodología descendente porque se enfoca en la divinidad se enfocaba en la divinidad de Cristo o partía de la divinidad de Cristo en el estudio de la persona de Jesucristo. Mientras que la escuela antioqueña utilizaría una metodología o una vía ascendente porque partiría de la humanidad de Cristo. Como veremos más adelante, existe una abismal diferencia entre las cuestiones que suscitaron tanto la teología alejandrina como la antioqueña y los problemas de nuestra época. Si bien sabemos que una de estas escuelas se le considera una que se basaba en una cristología unitiva y la otra en una cristología disyuntiva, ambas estaban relativamente en lo correcto y relativamente equivocadas. En lo correcto, por ejemplo, la cristología unitiva está en lo correcto cuando reconoce que Jesucristo es una sola y única persona que subsiste en dos naturalezas, pero es una sola persona. O sea, pone el acento en la unicidad personal de Cristo. Ahí está lo correcto. Y está en lo correcto la otra escuela, la disyuntiva, cuando distingue en esa única persona las dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, ¿qué se equivocan? Se equivocan aquellas facciones extremas en las que en la escuela unitiva o en la cristología unitiva, en ese interés por enfocarse en la unidad de la persona de Jesucristo, terminan mezclando y confundiendo las naturalezas, de suerte que termina una naturaleza siendo absorbida por la otra, la humana por la divina. Es el error monofisita, mientras que en el otro lado, el extremo consiste en partir, en separar las dos naturalezas, convirtiendo a Cristo en dos personas. Espero que se esté entendiendo. Incluso para quienes entienden la distinción, cristología es de arriba y cristología es de abajo, como mera diversidad de subrayado, de diversidad de énfasis, la comparación solo sería válida hasta un cierto punto. La diferencia entre esas escuelas, o sea, no es muy exacto asociar la escuela antioqueña y alejandrina con la metodología ascendente o cristología ascendente y cristología descendente. La diferencia entre esas escuelas se estriba en el subrayado de la unidad de persona. En el caso de la Alejandría, la escuela alejandrina era una escuela unitiva, con una cristología unitiva, o de la diversidad de naturalezas, que era el caso de la escuela antioqueña. O sea, la escuela alejandrina, en la escuela alejandrina presidía la cristología unitiva, aquella que se enfocaba en la unicidad personal de Cristo.
mientras que la escuela antioqueña utilizaba una cristología disyuntiva donde se distinguían las naturalezas, pero ambas terminaron cayendo en excesos que condujeron a herejías cristológicas. Mientras que la problemática planteada por la cristología ascendente y descendente es bien diversa. La cuestión fundamental está en la aplicación de la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe al binomio cristología ascendente, cristología descendente. Voy a leer esta parte nuevamente. La cuestión fundamental está en la aplicación que se hace de la distinción entre el Jesús de la historia o Jesús histórico y el Cristo de la fe, ¿verdad? Esa distinción que se hace con la aplicación entre el binomio cristología ascendente y cristología descendente. Es decir, cuando con la cristología ascendente se designa un modo de considerar a Jesús haciendo abstracción de su divinidad, en efecto, ¿qué imagen fiable del Jesús terreno puede tenerse si se prescinde, aunque solo sea metodológicamente, de su divinidad? Metodológicamente son válidos el método ascendente o la cristología ascendente y la cristología descendente, pero como decíamos, sin exclusión de la otra, haciendo de lo humano a lo divino sin prescindir de lo divino, desciendo de lo divino a lo humano sin prescindir o sin menoscabar lo humano. Si en esa cristología por la que desciendo de lo divino hasta llegar a lo humano menoscabo a su humanidad, tiendo a caer en el error del monofisismo, podría ser, o del mismo gnosticismo. Si en la cristología ascendente, por la que parto de la naturaleza humana, menoscabo su divinidad, puedo caer en el extremo de negar la divinidad de Cristo, que sería el error arriano, evionita. Una cristología desde abajo entendida en sentido exclusivo es ya en su mismo punto de partida claramente reductiva, no solo el misterio total de Jesús, la divinidad indisolublemente unida con su humanidad, sino reductiva también de lo acontecido en la misma humanidad de Jesús, ya que solo aceptaría como verdad realmente acontecida en el Jesús de la historia aquello que la experiencia humana estuviese dispuesta a aceptar. En definitiva, la distinción entre cristología ascendente y cristología descendente, así comprendida, no es ya una cuestión metodológica, sino un prejuicio teológico que fragmenta la unidad de lo humano y lo divino en Cristo. Por esta razón, la consideración de las dimensiones ascendente y descendente en cristología no puede ser exclusiva, sino integradora de ambos aspectos. Y aquí vamos a terminar. Es decir, es válido, yo voy a insistir en esto, es válido ambos métodos cristológicos o ambas metodologías o vías cristológicas. La ascendente por la cual parto del verbo encarnado y descubro en ese verbo encarnado o descubre en ese Jesús de Nazaret al Logos eterno. Como es válido la cristología descendente por la que, reconociendo la preexistencia del Logos y su consustancialidad con el Padre, reconozco también que el Logos se hizo carne. Ambos métodos son vías, son accesos válidos para conocer, conocer a Jesucristo, siempre y cuando
una vía no excluye a la otra. Ahora bien, si por ascendente queremos decir que nos enfocamos en la naturaleza humana y menoscabamos la divina, o si por cristología descendente queremos decir que reconocemos la divinidad de Cristo, pero menoscabamos o suprimimos su humanidad, entonces tenemos que rechazar ambas metodologías, la ascendente y la descendente. Por mi parte, considero que bien podemos acceder a la persona de Cristo, ya sea de manera ascendente o de manera descendente, sin exclusión y más bien con inclusión de la otra vía. O sea, yo hago una cristología ascendente y haciendo una cristología ascendente yendo de arriba hacia abajo, luego de ascender, ¿verdad? De arriba de la divinidad hacia abajo su humanidad, comienzo a subir nuevamente. Y entonces empiezo con una cristología ascendente y termino con una cristología descendente. Y recorro ambas vías que tienen, que tienen una orientación distinta. La ascendente tiene una orientación hacia abajo, la descendente tiene una orientación hacia abajo, mientras que la ascendente tiene orientación hacia arriba, ¿verdad? Una baja, la otra sube. Pero aquí la clave está en que si yo empiezo con una cristología ascendente, partiendo de su divinidad, de la divinidad de Cristo, hasta descubrir su humanidad, yo no debo terminar el recorrido allí. Ya llegué a la humanidad y basta. Sino que lo más enriquecedor sería que luego de haber recorrido o de haber hecho el recorrido de arriba hacia abajo, o sea, de descender, ahora voy a ascender de su humanidad hasta volver a su divinidad. O viceversa, si empiezo con una cristología ascendente por la que parto de su humanidad y voy ascendiendo hasta descubrir su divinidad, yo no me quedo una vez que llegué a su divinidad o que descubrí su divinidad, no me quedo allí, sino que ahora desciendo. A mí me parece que esa es una cristología integradora y totalizadora, mucho más ventajosa y más inmune del error que solamente quedarme con la cristología ascendente o solo quedarme con la cristología descendente o la metodología ascendente o metodología descendente. Bueno, de esta manera doy por finalizada la clase. Nos resta la tercera parte de este primer capítulo introductorio a la cristología, basado en esta obra de cristología, un texto, un manual católico romano, pero que lo recomiendo muchísimo. Y luego nos vamos a centrar en más a fondo en la persona de Cristo, la unión hipostática, la communicatio idiomatum, la kenosis, los debates cristológicos, las condenas de las herejías cristológicas, los concilios cristológicos, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto. Dejen su like, suscríbanse, compartan y bueno, y apoyen. Que Dios los bendiga.